Compartamos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La Pascua y la fe de la Iglesia primitiva. La fe de los miembros de la Iglesia primitiva sirve de ejemplo a lo largo de los 66 libros de la Biblia y también en la historia del cristianismo. En los días de la Iglesia primitiva, los santos pasaron por muchas pruebas difíciles. A veces fueron sacrificados como antorchas humanas debido a las leyes establecidas por el emperador. Y fueron despreciados por la gente, siendo excluidos de sus comunidades solo por creer en Jesús. Sin embargo, la Biblia y el Espíritu Santo testifican que la fe de los santos en aquellos días era la más pura y perfecta. Eran una fuente de entretenimiento para los romanos en el anfiteatro, al convertirse en alimento para los leones. Los emperadores solían celebrar este tipo de actos para ganar popularidad entre el pueblo romano. Aunque los cristianos fueron sacrificados de esta manera, no se rindieron ni siquiera en estas circunstancias, ni idearon ninguna manera de salir de estas pruebas. Su fe, inquebrantable en Dios, se puso de manifiesto al pasar por estas dificultades. Pudieron hacerlo gracias a su creencia de que la vida en esta tierra es solo temporal y que su vida en el cielo duraría para siempre. Estaban plenamente convencidos de que el dolor, el sufrimiento y el ridículo que estaban sufriendo en la tierra eran solo temporales y que todo pasaría pronto y no sería nada. Ahora, miremos hacia atrás en las vidas de los santos de la Iglesia primitiva y reflexionemos sobre cuán fervientes fueron en guardar la verdad de la Pascua, incluso hasta el punto de la muerte. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 11. Veamos la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 33. Hebreos, capítulo 11, versículo 33, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fueros impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Ellos no trataron de escapar de tribulaciones momentáneas y situaciones creando excusas. Veamos el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por supuesto, esto incluye a los padres de la fe que les precedieron. Pero esto es especialmente cierto en el caso de la Iglesia primitiva, que se enfrentaron a abucheos, azotes y fueron encadenados y encarcelados. Todo esto lo soportaron, y una de las verdades que guardaron hasta el final, aun en medio de estas tribulaciones, fue la Pascua. ¿Por qué celebraron la Pascua, incluso en medio de estas situaciones? Miremos Job, capítulo 36, para comprender la razón. Veamos Job, capítulo 36, versículo 24. Job, capítulo 36, versículo 24 dice: Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres.
Los hombres todos la ven. La mira el hombre de lejos. Dios ha hecho muchas cosas. Teniendo en cuenta todo lo que ha hecho, ¿qué debemos hacer? Deberíamos acordarnos de engrandecer su obra. Hay una razón clara por la que debemos engrandecerla y alabarla. Veamos el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El apóstol Pablo escribió esta carta a los corintios en los días de la iglesia primitiva. Corinto era una ciudad de Europa cercana a la actual Grecia. El apóstol Pablo enfatizó a los miembros de la ciudad que la verdad de la Pascua del nuevo pacto debía ser transmitida y anunciada hasta que Cristo viniera a esta tierra de nuevo. Entre muchas cosas que Dios ha hecho, la obra de establecer el nuevo pacto y dar la Pascua a la humanidad es tan grande que está escrito en Job, capítulo 36. Acuérdate de engrandecer su obra. Este es un asunto muy importante. Así, los miembros de la iglesia primitiva grabaron todas las enseñanzas de Cristo en sus corazones y mantuvieron su fe hasta el final, incluso en situaciones que les dificultaban vivir una vida de fe. También por eso, creemos en Dios y en Cristo, aunque la gente de hoy se aleje de sus enseñanzas. Incluso en el lugar donde innumerables personas fueron martirizadas, amenazadas con leones delante de ellos o con espadas, los miembros de la iglesia primitiva obedecieron el camino de la verdad que Cristo les había enseñado. Dios describió la fe de la iglesia primitiva a través de la iglesia de Éfeso, que se encuentra entre las 7 iglesias de las que habla el libro del Apocalipsis. ¿Acaso Éfeso no significa deseable? Tenían la mayor fe, digna de ser deseada por todos los que la ven. Podemos ver lo deseable que era mediante las obras de la fe de los santos de la iglesia primitiva. La observancia de la Pascua que Cristo enseñó a la iglesia primitiva es uno de los momentos más importantes de la historia del cristianismo. Para abolir la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, se celebraron concilios religiosos en 3 ocasiones diferentes. Una vez en el año 155 después de Cristo, otra en el año 197 y otra en el año 325 después de Cristo. En el año 155 surgió una controversia entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente. Aunque creían en el mismo Jesús, había una clara diferencia entre las perspectivas de la Iglesia oriental y la occidental. La fe de la Iglesia de Oriente siempre estuvo bajo el principio de que las enseñanzas de Cristo no pueden ser cambiadas, ni se puede alterar ninguna fecha que Él haya establecido. Sin embargo, la Iglesia occidental se vio influenciada, directa e indirectamente, por el mitraísmo, el culto romano al dios Sol. Y así, terminó aceptando sus costumbres una por una, como el culto dominical, la Navidad, etc. Cuando se celebró el concilio religioso, el obispo de Roma pasó a denominarse Papa más tarde. Los papas de Roma siguieron insistiendo en sus propuestas de cambios en el cristianismo.
De ahí que en el año 155 se produjera la primera controversia pascual. Pasca en griego significa la Pascua. Hoy en día, el cristianismo ha cambiado el nombre de la Pascua por el de la Pascua de Resurrección. Sin embargo, el día de la resurrección no tiene nada que ver con todo esto, ni siquiera el 0,001%. Pasca indica la Pascua. En el año 155 se produjo la primera controversia pascual. La Iglesia de Oriente afirmaba constantemente que fueron enseñados por Juan, un discípulo de Jesús, y que ninguna enseñanza podía ser cambiada, ya fuera una fecha o un rito. Como no llegaron a ningún acuerdo, la primera controversia terminó sin ninguna conclusión. En el año 197 después de Cristo, surgió la segunda controversia pascual. También entonces, la Pascua se convirtió en el eje central de la agenda por su importancia. De nuevo, surgieron las diferentes perspectivas entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente. La Iglesia de Oriente siguió diciendo: no podemos hacer ninguna concesión en cuanto a las fechas o las ceremonias de culto. Esto no debe ser cambiado, ni puede ser alterado jamás. Esta situación continuó así hasta el año 325. Como no pudieron convencerse mutuamente, ni en el primer ni en el segundo concilio, todo quedó en nada. En la controversia de la Pascua fue cambiado su nombre como Pascua de Resurrección, y este nuevo término se enseña ahora en la historia cristiana. Nuestros miembros de la familia de Sion deben saber que la Pascua no tiene ninguna relación con la Pascua de Resurrección, ni siquiera el 0,001%. En el año 325, la Iglesia de Oriente y la de Occidente se unieron bajo la dirección del emperador romano Constantino. Con el tiempo, la Pascua que se celebraba el día 14 de Nisán, el primer mes, desapareció. Se decidió que se celebrara el primer domingo después de la luna llena que sigue al equinoccio de primavera, con un nuevo nombre llamado Pascua de Resurrección. Al desaparecer la Pascua de Resurrección cobró mayor protagonismo y se sigue celebrando en la actualidad. Los santos de la Iglesia primitiva tenían un espíritu absoluto. Para salvar a los pecadores del cielo, que estaban destinados a morir para siempre, Dios nos dio su carne y su sangre. La Pascua es la verdad que Dios estableció, incluso sacrificándose en la cruz por nuestros pecados. Por lo tanto, nunca debemos añadir ni quitar nada de sus enseñanzas, ni siquiera un poco. Si se hubieran unido a las prácticas romanas del mitraísmo, aunque fuera un poco, podrían haber sufrido físicamente mucho menos. Sin embargo, no quisieron seguir ese camino. Creían que todo en esta tierra es momentáneo y temporal. Después de un momento de dolor, recibiremos la corona de la vida eterna en el eterno reino de los cielos. Esta fe les permitió aferrarse a la verdad de la Pascua, sin ningún compromiso hasta el final. Sin embargo, finalmente, en el año 325, el emperador declaró una ley por su autoridad, ordenando que la Pascua no se celebrara el día 14 de Nisán. Los que creían en Dios tenían que guardarla escondiéndose en desiertos, montañas e incluso cuevas para poder estar fuera del alcance de su autoridad. La Pascua del Nuevo Pacto, que desapareció a lo largo de numerosas generaciones, fue restaurada cuando Cristo en San Juan vino a esta tierra. Él trajo de vuelta todas las verdades de la vida que los santos de la Iglesia primitiva querían guardar, incluyendo el día de reposo, la Pascua y el bautismo. Así, las 7 fiestas de 3 tiempos del Nuevo Pacto de la Iglesia primitiva fueron completamente restauradas para nosotros.
Como Dios nos enseñó en Job capítulo 36, versículo 24, a acordarnos de engrandecer su obra, hoy en día debemos recordar la vida de los santos de la iglesia primitiva y la fe llena de gracia que tenían. Nadie puede cambiar o alterar lo que Dios ha hecho. Está registrado en 1 Corintios capítulo 11 que la Pascua debe ser guardada y anunciada hasta que Él venga. Busquemos otro versículo en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Si vemos, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 dice: ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Aquí, la copa de bendición por la que participamos en la sangre de Cristo se refiere a la copa del vino de la Pascua. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? Aquí se expresa retóricamente: ¿no es la copa de bendición? Lo que significa que es la copa de bendición por la que podemos participar en la sangre de Cristo. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? En pocas palabras, participamos en el cuerpo de Cristo, comiendo el pan, y en la sangre de Cristo, bebiendo el vino de la Pascua. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Debemos ser aquellos que participan del pan y el vino de la Pascua, para ser calificados como el pueblo de Dios, que es un cuerpo con Cristo. La verdad de la Pascua testifica que Dios está en nosotros y nosotros en Él, y que somos hijos de Dios como un solo cuerpo con Él. Este hecho se revela claramente en 1 Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo no explicó todo esto a los corintios desde su propia perspectiva o voluntad. No está escrito que los 66 libros de la Biblia fueron escritos por Dios a través de los profetas. Por lo tanto, todos los libros incluyen la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Confirmemos esto en el libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a conocer la Pascua. Por ello, los santos de la iglesia primitiva pudieron guardar la fe de que no podía añadirse o sustraerse a las enseñanzas de Cristo, ni una jota ni una tilde. Veamos Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Veamos después de preparar la Pascua, cómo la comieron en el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto. Sosteniendo el pan de la Pascua, Jesús dijo: esto es mi cuerpo. Veamos el versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, la copa contiene el vino de la Pascua, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto, el vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dado que la Pascua es la verdad, por la que Dios hizo un pacto con nosotros y que contiene la preciosa sangre de Cristo, su fecha y las reglas de ceremonia para el culto nunca deben ser cambiadas. Este fue un principio fundamental que guiaba la fe de los miembros de la iglesia primitiva.
Por eso el apóstol Pablo enfatizó en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, 24 y 25, y también en el 26, que la Pascua debe transmitirse y celebrarse hasta el día en que Cristo venga de nuevo a esta tierra. Hoy en día hay muchas iglesias, pero no prestan atención a la Pascua, diciendo, la Pascua es una parte de la ley. ¿No ha desaparecido ya? Insisten en tales alegaciones. Como no la guardan, necesitan racionalizar sus acciones diciendo, la Pascua es una parte de la ley de Moisés, y Cristo no dijo que fuera necesaria. Todos los santos de la iglesia primitiva pertenecían a la época del Nuevo Pacto. ¿Creen que no celebraban la Pascua las personas en la época del Nuevo Pacto? Como hemos leído en 1 Corintios capítulo 11, al predicar a los gentiles en Corinto y a las personas en Europa, el apóstol Pablo dijo, esto debe guardarse hasta que el Señor venga. Recibid del Señor lo que también os he enseñado. Enfatizó que esto debe ser predicado y guardado hasta el día en que el Señor venga. Hoy en día, muchas personas ponen excusas para no guardar la Pascua, diciendo, es una parte de la ley de Moisés, o fue abolida por la cruz porque es parte de la ley. Con respecto a sus falsas insistencias, veamos lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 26. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Según Mateo capítulo 26, ¿a qué se refiere a la sangre del pacto? Refiriéndose al vino de la Pascua, Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere, ¿tener cómo? Por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Para salvar a la humanidad y concedernos la salvación, Dios llevó a cabo una obra llena de gracia con su dolor. La Biblia dice, un hombre que trata como algo inmundo la sangre del pacto, que Jesús derramó en la cruz y por la que incluso dio su vida, merece ser castigado. Esto es algo en lo que deben pensar cuidadosamente. Hoy en día, hay muchas iglesias a nuestro alrededor que tienen sus propias perspectivas. Sin embargo, al igual que hace 2000 años, Dios ha venido a la tierra y nos ha dado a conocer la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto. Por esta verdad, los santos de la iglesia primitiva dejaron su vida. Al reflexionar sobre cómo celebraban la Pascua, también nosotros en esta época, no debemos limitarnos a pensar la noche del día 14 del primer mes es la Pascua. No debemos seguir los estándares de las iglesias del mundo, que consideran la preciosa Pascua del Nuevo Pacto, que fue establecida por la sangre del pacto, como algo inmundo, ¿verdad? Más bien, debemos comprender que no debemos descuidarla hasta que Dios venga siguiendo las enseñanzas de Cristo. Veamos de nuevo el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza,
Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Cuánto más severamente creen que merece ser castigado un hombre que hace afrenta al Espíritu de gracia? Dios nos hace saber que comprenderán sus faltas cuando llegue el momento del juicio de Dios. Veamos una profecía más, escrita por el profeta Jeremías, y confirmemos lo que Dios prometió a toda la humanidad a través de la sangre de la Pascua del Nuevo Pacto. Pasemos al libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, versículo 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La Pascua se llama el nuevo pacto en Lucas capítulo 22, versículo 20. Veamos el significado de la Pascua del nuevo pacto en el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Aquí, mi ley se refiere a la ley del nuevo pacto. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán, ¿qué serán? Por pueblo. El pueblo sin esta ley no será considerado como pueblo de Dios, y Dios no será su Dios. Aquí, Dios nos dio claramente su palabra para hacernos saber de quién es Dios. Dios proclamó: pondré mi ley en sus mentes, y testificó el hecho de que aquellos que no tienen la ley de Dios no pueden convertirse en su pueblo. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Dios estableció la verdad de la Pascua, estableciendo firmemente un pacto con su pueblo una vez más. La verdad de la Pascua nos permite escapar de los desastres mientras vivimos en la tierra. Sin embargo, el mayor desastre es el desastre espiritual de ir al infierno. La Pascua nos redime de los desastres. La Pascua es el sello de la redención y la garantía de Dios para nosotros. Al igual que los santos de la Iglesia primitiva, también nosotros debemos estar convencidos de esta verdad y predicar la Pascua a muchas personas que nos rodean. Deberíamos enseñarles una y otra vez sobre la fe de los santos de la Iglesia primitiva y de cómo incluso sacrificaron sus vidas para guardar la Pascua, sin renunciar nunca a esta preciosa verdad. En cuanto a la gente de hoy en día que no guarda la Pascua, ¿qué dice la Biblia que están haciendo? Está escrito que Dios castigará a los que consideran como algo inmundo la sangre del pacto. El fundamento de la fe de los santos de la Iglesia primitiva se basaba en esta verdad. Esa fe se nos transmite hoy en día. A través de la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, Dios se convierte en nuestro Dios. Nosotros, en el pueblo de Dios, y recibimos el derecho a ser sus hijos. Como hijos de Dios, tenemos derecho para llamar a Dios como nuestro Padre y Madre. Recordando el privilegio que se nos ha concedido, grabemos una vez más, en lo más profundo de nuestros corazones, la verdad de la Pascua y la fe de los santos de la Iglesia primitiva. Nunca debemos tratar la Pascua con desprecio, independientemente de cualquier circunstancia. Por lo tanto, debemos prepararnos con antelación para celebrarla. Aquellos que van a trabajar, por favor, hagan un plan para tomar el día libre, para que puedan guardar la Pascua sagradamente. En caso de que ya tengan algo programado, por favor, háganlo antes o pospónganlo. Le agradecería que se preparara con antelación para celebrar la Pascua. Al menos en el día de la Pascua, debemos recordar el santo sacrificio y el amor de Dios, que ha dirigido la gran obra de redención por nosotros,
y dar gloria a Dios una vez más. Esperando que todos hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.